Bienvenidos una vez más a esta serie de videos en los cuales estamos hablando del paradigma de la programación estructurada. Como comenté en el video pasado acerca de las formas en las cuales se puede programar un subproceso, en este video voy a explicar una de esas cuatro. El primero de los subprocesos o modalidad de los subprocesos que se pueden programar es a través de el siguiente. Un subproceso que no recibe parámetros o datos de entrada y no retorna o devuelve un resultado. ¿Cómo sería esto? Según la imagen, ahí tenemos el subproceso donde no recibe ni tampoco devuelve un resultado o una salida. En esta lámina, antes que nada, vamos a visualizar que todos los códigos, ya sea subalgoritmos, subprocesos, subrutinas o funciones, como quieras llamarle, estarán escritos ya sea antes del programa principal o después de este. Si vemos en esta imagen, tenemos ahí las líneas de código del 1 al 9. En la línea número 2 estamos implementando un comentario en el cual dice, aquí podemos escribir un subprocedimiento o subproceso. En la línea 8 también podemos escribir el subprocedimiento o subproceso también en esta línea. Es decir, puede ir antes del programa principal o después del programa principal, donde tú gustes implementarlo. Tenemos el programa principal a partir de la línea 4 hasta la línea 6 sería lo que se conoce como el programa principal. Ese término vamos a ir desarrollándolo para poder diferenciar lo que es el algoritmo principal o el inicio-fin del subproceso para que no haya ninguna confusión. Así le vamos a denominar el programa principal para que se implemente ahí la invocación, que es la línea número 5. En la línea número 5, es decir, donde está algoritmo y fin algoritmo, solamente vamos a poner entre estas dos líneas las o la invocación de todos los subprocesos que tú quieras diseñar. Vuelvo a repetir, puedes escribirlo tanto arriba como abajo del programa principal. Como comenta ahí al final, solo dentro del programa principal se hará la invocación o llamada. Ese es otro término técnico, la llamada del subprocedimiento o proceso. Así que sin más, vamos a ver un ejercicio, un ejemplo para poder explicar esta primera forma. Bien, aquí tenemos en esta imagen, en este ejercicio con nuestro programa PCI, para poder implementar el siguiente ejercicio. Dice, programa que implementa las 4 operaciones aritméticas, en este caso la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así que, si les parece, vamos a programar dos subalgoritmos antes del programa principal y dos subalgoritmos después del programa principal. Entonces, vamos a ir ejemplificando uno por uno. Paso número 1, entonces abrimos aquí un espacio, aquí vamos a escribir el subprocedimiento. Recordemos que es la forma 1. La forma 1 implica que no va a recibir ningún parámetro, no va a recibir valores y tampoco va a retornar ningún valor. Entonces, tanto la operación aritmética, suma, resta, multiplicación o división, se va a realizar dentro de cada subproceso. Entonces, vamos a escribir la palabra subproceso. Ahí aparece y vamos a ponerle la palabra suma. Puedes escribirla con mayúscula, minúscula, combinarlas. Y con esto concluimos al darle enter. Si observamos, en la línea de la 3 a la 5, automáticamente se resolvió el primer subproceso, que implica que la primera modalidad que no reciba parámetros y que no retorne, que simplemente la palabra suma va a estar solita. Así que nos lo grabamos bien, la palabra suma va a estar solita. Ahí está el subprocedimiento. Y aquí adentro vamos a definir rápidamente, definir dos variables, a, b, como entero. Después vamos a establecer el escribir, la línea escribir, y le vamos a decir al usuario, dame dos números. Es correcto, y ahí vamos a leer esos dos números, A, en este caso A, B. Para posteriormente vamos a escribir, al final, escribir la suma es, y aquí vamos a poner, antes del punto y coma, vamos a poner la respuesta, en este caso A, B. Así nos ahorramos una variable. Al poner directamente la operación aquí, nos ahorramos una variable definida. Y eso es todo con respecto al subprocedimiento. Recordemos que para que haya una operación debe haber
una entrada, o sea, para hacer A y B debe haber una entrada, el A más B sería el proceso y la salida sería todo esto de aquí. Esta sería nuestra salida, este sería el proceso y esto sería nuestra entrada. Ahora, ya terminamos la operación suma. Ya para terminar, en los videos anteriores, como comenté, vamos ahora a establecer el detalle de la invocación. La invocación de la función suma la vamos a llevar a cabo en la línea número 12. Aquí simplemente vamos a escribir la palabra que está aquí arriba, suma, nada más. Esto sería la invocación. Yo, por ejemplo, aquí lo estoy escribiendo en minúscula. No pasa nada. En PCIN admite mayúsculas o minúsculas, simplemente le doy punto y coma y he concluido el ejercicio, no me marca ningún error y aquí sería la invocación de la suma. Para ver este detalle, esta palabra suma, antes que nada, antes de ejecutarlo, esta palabra suma sustituye a todo este código. Es decir, todo esto que está sombreado, hagan de cuenta que estuviera aquí, nada más que se sustituye con la palabra suma. Entonces, esta sería la forma 1, repito, donde esta palabra suma no tiene parámetros. Más adelante en otro video les explico qué son los parámetros y tampoco tiene un valor de retorno. Entonces, al ejecutar, vamos a ponerle ejecutar, me va a pedir dos valores, vamos a establecerlo, ahí está, me pide dos valores, por ejemplo 6, enter 5, y ahí me dice la suma es 11. Entonces con esto concluimos la operación suma. Repitiendo el mismo procedimiento, ahora vamos con la resta, rápidamente. Entonces aquí abrimos otro espacio, le pongo subalgoritmo ahora, para que veas que también se puede escribir tanto su proceso como su algoritmo como tú quieras. Yo lo estoy haciendo así para que tú veas y lo implementes a tu gusto, a tu manera, es tu estilo. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner resta con mayúscula minúscula y le doy enter. Esta función resta, así como la escribí, también la puedes escribir así como lo comenté, lo vuelvo a repetir. No tiene parámetros. Más adelante les explico cómo poner los parámetros en otro video y después no tiene un valor de retorno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente copiar toda esta línea, este bloque de código, copiar y pegar. Y aquí nada más le pedimos A y B. Y aquí lo único que tenemos que cambiar es la operación matemática, es menos, y en vez de la suma, la leyenda dice la resta. Por lo tanto, sí, como comento en su momento, no tiene ningún parámetro. Sí, parece repetitivo, sí, no hay ningún inconveniente en ese, si me quieres comentar, pero estamos explicando cómo se desarrolla en la forma 1, donde no recibe parámetros y no devuelve parámetros para estas cuatro operaciones matemáticas. Entonces, sí, parece muy repetitivo, pero el énfasis es aprender a cómo programar estas funciones. Simplemente ahora nos vamos a la parte del algoritmo principal o la operación principal o el programa principal, y aquí debajo le vamos a poner nada más la palabra resta. Punto y coma, esta sería la invocación de la resta. Así en ese orden, primero va a invocar la suma, después va a invocar la resta. Entonces aquí nada más ejecutamos y observamos cómo va a aparecer. Ahí dice dame dos números, 5 y 6 para la suma, y ahora me pide otros dos números, por ejemplo 9 y 8, y la resta es 1. Con esto resolvemos de la forma 1 dos funciones. Entonces concluimos esta primera parte del video. Ahora vámonos rápidamente para la multiplicación y la división. Como comenté, tú puedes programar antes del programa principal, lo puedes programar si tú gustas, si es tu estilo. Otras personas, otros programadores programan después, en la parte de acá abajo, aquí pueden programar otras funciones o subrutinas. Entonces vamos a hacer a continuación ahora, más rápido me voy a ir, para hacer la multiplicación. Entonces voy a agarrar ya de una vez uno de estos códigos que ya están elaborados, lo copio, la magia del copiar y pegar, y lo pego. Aquí nada más le voy cambiando. Quiero que comentar rápidamente que salió este error. Si se dan cuenta, yo copié exactamente el mismo código de acá. La pregunta es, ¿por qué me sale este error? Este error me está indicando que hay otro, como dice ahí esa leyenda, ya existe otro proceso, subproceso con el mismo nombre, resta. Es decir, no pueden haber dos códigos iguales o con el mismo nombre, más bien. Resta en la parte de acá arriba y resta en la parte de acá abajo, son iguales.
Eso está prohibido dentro de la programación, por esa razón necesitamos distintos nombres. Entonces vamos a ponerle multiplicación, así de fácil. Multiplicación, dice dame dos números, se definen, se leen y finalmente aquí lo que voy a hacer es cambiarle el signo de menos por el por. Aquí se me olvidó ponerle unos espacios porque pues así me gusta, ¿no? Esto es mi estilo, a veces ponerlo pegados, a veces ponerlo separado, pero tu estilo tú lo estableces. Ya para terminar, la leyenda resta ya no va a ser esta, va a ser multiplicación. Y ya para terminar, ya no necesito ejecutarlo porque ya sé que ya funciona, no es soberbia, pero ya estamos simplemente copiando y pegando y nada más modificando. Entonces ya sabemos que ya funciona, entonces ya voy a rematar con la división. Entonces voy a pegar este código, lo voy a copiar y pegar. Ya aquí nada más le voy cambiando, ahí me sigue marcando un error porque hay dos multiplicaciones y ya nada más le voy a poner división. Y aquí me dice dame dos números, A y B, y simplemente aquí le vamos a poner la división es. Pero antes de poner la operación matemática, yo soy muy cuidadoso en este aspecto, en estas operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el usuario cuando pone los dos valores ponga 9 y 0? Entonces la división sería 9 entre 0. Y tú bien sabes, si sabes un poco de matemáticas, que no se puede dividir entre 0 porque tiende a infinito. Es un error. Si no, chécalo en tu calculadora, trata de poner un 9 entre 0 y vas a ver que te sale un error. Entonces, aquí lo que implemento es un sí para verificar si B es igual a 0, ahí puse una O, igual a 0. Entonces, aquí le voy a poner escribir error. No se puede dividir entre 0. Ahí está. Esto es para desarrollar códigos un poquito más eficientes. Si el usuario pone en la variable B un 0, que me mande ese mensajito de error. No hay problema si en la variable A pongas un 0, no hay problema. El problema sería en el denominador, porque estamos hablando de la división. Ya para terminar, esto es si es B igual a 0. Si no, le vamos a poner, ahí está en mayúsculas, ya lo cambié a minúsculas. Entonces aquí le vamos a poner escribir, la división es, ahí está, y le vamos a poner coma A entre B. Esto nos aseguramos de que no el usuario juguetón no ponga en el denominador ¿cómo se llama? El valor 0. Ahora, ya tengo mis 4, lo voy a disminuir así, a lo más pequeño. Si se dan cuenta, en la parte de arriba del programa principal, este es el programa principal, este nunca va a cambiar. Y ahorita me faltan 2 líneas más por agregar. Nada más antes de agregarla, quiero comentar rápidamente que antes del programa principal tenemos 2 subrutinas, suma, resta, y acá tenemos debajo del programa principal tenemos otras 2 subrutinas, que es multiplicación y división, son 4 en total, en las cuales implementamos con la invocación en el programa principal. Aquí vamos a invocarlos en el orden que tú quieras. Por ejemplo, primero escogí suma, luego resta, luego multiplicación. Ahí está, ya me detecta el PCI en la palabra, igual la división, ya lo detecta la palabra y le damos punto y coma. En este orden lo puedes hacer, si no puedes mandar a llamar, invocar primero la multiplicación, la resta, luego la división y al final la suma. Es como tú gustes. ¿De acuerdo? Entonces ya nada más falta por ejecutar. Vamos a revisar, no hay ningún detallito más. Adelante, pues entonces ejecutamos. Y vamos a ver nuestra ventana de ejecución. Me dice dame 2 números, por ejemplo 2. Ahí cometí un error porque le está en modalidad carácter mi teclado. Entonces vamos a ponerle el número 2. Ahí está, enter 2. La suma es 4, dame otros 2. La resta es 2 menos 2 es 0, 2 por 2, 4 y 2 entre 2 a 1. Así que ya tenemos la división, la multiplicación, la resta y para terminar la suma. Con esto ejecutamos nuestra modalidad 1 para las funciones, es decir, que no reciben parámetros y que no devuelven. Para preguntar más adelante, si me quieres preguntar cuáles serían los parámetros serían A y B. Y el resultado de retorno sería el resultado de A más B, o A menos B, o A por B, o A entre B. Aquí
que f por espacio. Bueno, pues con esto terminamos nuestra primera modalidad de videos de las funciones y espero haberte sido de gran ayuda. Hasta la próxima.